¿Qué tal, amigos y amigas? Les habla el doctor Rodrigo Sofeifa y hoy tengo el privilegio de presentar el taller número 1, creados a su imagen, de la clase Doctrina de Cristo y Doctrina de la Humanidad. Sin más preámbulo, permítanme compartir con ustedes mi pantalla y así podremos tener una mejor visualización del contenido de esta clase. Así que vamos a iniciar en estos momentos, si usted me lo permite, y vamos a omitir esta lámina ya que ustedes tienen la información necesaria acerca de cómo contactarme. Bueno, pero para hablar de doctrina de la creación, hablando sobre la creación de la humanidad y doctrina de Cristo, es necesario que nos remitamos al principio, al origen de todas las cosas. Y esta la encontramos en el libro del Génesis, Bereshit, que significa en hebreo en el principio. Como sabemos, Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin, pero sí su creación. Su creación tiene un principio. Y nosotros podemos encontrarla en el libro de Génesis, como lo dije anteriormente, en el capítulo 1, y en ella podemos encontrar de que Dios es un Dios trino y que es el creador de todas las cosas que existen, de las que vemos y de las que no hemos visto. Dios con su palabra ordena a los elementos que se conjunten de tal manera que puedan crear toda aquella vida que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. La palabra hebrea que se utiliza en el manuscrito antiguo es radá, que significa regular, ordenar, tener autoridad sobre. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de Génesis capítulo 1, que nos van a dar una visión más clara de este concepto. Y el versículo 1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios que exista la luz, y luego llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, a las tinieblas llamó noche, y vino la noche y llegó la mañana, y así fue el primer día. Constantemente podemos ver que en este poema, o en este relato, en este salmo, y le llamo poema o salmo por la estructura literaria que tiene. Podemos ver que lleva un orden establecido. Viene una palabra, viene una expresión de gratitud y continúa la conclusión. Y en esta dice que Dios consideró que lo que estaba creando era bueno. Y así podemos ver que la creación, el relato del Génesis, vemos que todo lo que Dios creó ha sido bueno. Así que por lo tanto debemos de disfrutar de la creación que Dios hizo. Pero quiero enfocarme primeramente en el creador. El creador es Dios, el Dios soberano, el Padre eterno, pero él no estaba solo. Dios es un Dios comunitario, Dios es un Dios trino, existe un solo Dios en 3 diferentes personas. Primera de ellas está en Génesis 1, Dios en el principio creó. Eso está establecido, no hay ninguna discusión en ese caso. En el versículo 2 también vemos la presencia del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, que dice la Biblia que vagaba sobre la faz de la tierra, se movía sobre ella. Y en el versículo 3 encontramos la tercera persona en la Trinidad, que es Jesucristo, el verbo hecho carne. Versículo 3 dice, y dijo Dios, esta es la palabra en hebreo, en el idioma griego, sería la palabra logos que encontramos nosotros posteriormente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Podemos verlo, dice, antes de que todo existiera, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí estamos estableciendo una persona externa a Dios, pero que es igual a él. Sé que es un poco difícil de entender.
o de comprender esta doctrina también de la Trinidad que estamos expresando aquí. Pero la palabra de Dios estaba con Dios y era Dios mismo. Pero ¿quién es esta palabra? ¿Por qué digo yo que esta palabra es la segunda persona de la Trinidad? Bueno, porque en el versículo 11 dice que la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. ¿Cómo una palabra, un verbo puede habitar entre las personas? Bueno, solamente si toma una forma humana. Y eso es lo que hizo en el versículo 14 ahí de Juan capítulo 1. Dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. En otras palabras, tomó forma humana. Eso es lo que llamamos la encarnación, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces vimos el poder que le pertenece como hijo. Y en Juan 1:14 dice que el único Dios que ha mostrado todo el amor y toda su verdad es Él, ya que Dios tomó forma de hombre para mostrar su amor con nosotros al caminar con nosotros. Entonces, en el relato del Génesis podemos ver que está el Dios creador, el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas y el Verbo de Dios que ahora en el Nuevo Testamento se ha hecho carne y le conocemos como Cristo Jesús. Ahí está la Trinidad creando. Pero podemos ver entonces que la creación no es un evento único o estático, está en constante movimiento, está en constante renovación, en constante modificación. Así como todo proceso necesita tener los elementos, tener un diseño, una implementación y una verificación y el mantenimiento. Dios ha hecho lo mismo con la creación. Estos requisitos han sido los elementos y Dios tomó la luz, tomó las tinieblas, las separó, tomó las aguas, formó los árboles del campo, los implementó. Luego formó al ser humano para darle mantenimiento y continuar construyendo juntamente con él. Y eso nos lleva a nosotros al tema que vamos a ver en este taller, que es la antropología, el origen de la raza humana. Esa que la raza humana, en este caso, es el que le va a dar no solamente mantenimiento, sino que va a mantener ese crecimiento o esa creación constante y progresiva que el universo en el cual nosotros vivimos necesita. Pero para ello vamos a estacionarnos en la antropología. La antropología como ciencia trata sobre las preguntas relacionadas con el origen de la raza humana y los factores que participan en el desarrollo de la misma. En el caso de la antropología cristiana se limita solamente al estudio de la humanidad y sus aspectos morales y religiosos. Y hacemos un gran énfasis antes de la caída, porque es en ese momento donde podemos analizar al ser humano que fue creado a la imagen de Dios, a la imagen perfecta de Dios antes de la caída, que más adelante vamos a estar desarrollando el tema de la caída, pero quisiera hacerme referencia a Ludwig, que fue un ateo del siglo XIX que declaró insólitamente que Dios no nos hizo, sino que más bien fuimos nosotros, los seres humanos, los que hicimos a Dios como un producto de nuestra imaginación, así como los niños tienen un amigo imaginario, los adultos crearon en su mente un Dios al cual puedan estar recurriendo. Algunos de los estudiantes o discípulos de Ludwig fueron, en este caso, Karl Marx, que lo puso en sus teorías sociales, Sigmund Freud, que lo aplicó a la psicología, y Friedrich Nietzsche, que lo hizo en el campo de la filosofía. Pero cada uno de ellos cree o parten de la idea de Ludwig de que Dios no nos hizo a nosotros y que Dios en realidad como ente no existe, sino que es un producto creado por nuestra propia imaginación o nuestros conceptos cognitivos. Podemos ver que el Salmo capítulo 100, versículo 3, rechaza esta idea de que Dios fue creado por el ser humano. Más bien, el Salmo 100, verso 3 dice, reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo.
Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Así que, de acuerdo al Salmo 100, esta teoría de que nosotros como seres humanos utilizamos nuestro conocimiento, nuestros sentidos previos para crearnos un propio Dios. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña acerca de la creación, sino que ella dice que hay un creador y que este fue el que creó todas las cosas que vemos e incluso creó al ser humano. Y eso es lo que vamos a entrar ahora, ya que en el libro del Génesis hay dos relatos acerca de la creación de la humanidad. Primero, está en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Y el segundo relato de la creación del ser humano lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué es lo que dicen estos versículos bíblicos? Bueno, vamos a leerlos. En el primer relato del Génesis dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. En otras palabras, no solamente los está creando juntos, sino que también les está dando un trabajo que hacer, les está dando un propósito de vida, que es la de multiplicarse, disfrutar la tierra y administrarla. La creación del ser humano fue esa culminación de las creaciones señaladas en el capítulo 1 de Génesis. Hemos visto cómo desde el versículo 2 empieza a hacer esa separación de las tinieblas de la luz, luego separa las aguas, prepara los árboles. Todo esto lo hace, y en cada uno de esos 6 días, en cada uno de estos días en que Dios estuvo creando, siempre dijo que todo era bueno. Y era el preámbulo para crear al ser humano, ya que todas las etapas previas eran necesarias para la subsistencia y el continuo desarrollo de la creación. En el segundo relato, es un relato un poco más explícito, explica más detalladamente de qué se trata la creación. En el segundo relato que lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7, y dice así: y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el espíritu se convirtió, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Saltamos hasta el versículo 21 que dice: entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre. Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Bueno, esta creación es hermosa porque en el versículo 7, precisamente eso es lo que nos distingue, la creación, el ser humano nos distingue de los otros seres creados, ya que dice que Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Ese hálito de vida, esa presencia divina en el ser humano, es la que nos hace diferentes. Nos hace diferentes al hombre en sentido genérico, en sentido humano, a la humanidad le hace diferente del resto de la creación, porque tenemos ese soplo de Dios, ese hálito de vida. Tenemos un espíritu viviente dentro de nosotros. Podemos ver en este relato que Dios crea primeramente a Adán del polvo, o sea, tiene todo el cuerpo humano, de acuerdo a los científicos, tiene todos los elementos que nosotros encontramos también en la tierra. Así que el nombre de Adán, etimológicamente viene de la palabra hebrea Adam, que significa ser humano, mientras que Adama significa tierra. Así que los científicos han descubierto que en nuestro cuerpo, a pesar de tenemos las 3/3 partes de nuestro cuerpo es agua, la piel es agua, contiene agua, y los otros minerales que se encuentran en la tierra también se encuentran en nuestro cuerpo. Paradójicamente podemos ver ahí que ese pasaje de Génesis capítulo 1 tiene elementos científicos que lo respaldan.
Y no solamente el Señor crea al hombre o a la humanidad, al género masculino con Adán, también crea a Eva, que en hebreo es Hawa, que significa fuente de vida. Y es que para que pueda haber multiplicación, necesita que haya dos géneros humanos, el masculino y el femenino, y eso es lo que llama a Eva, la llaman fuente de vida o la madre de las naciones. En otras palabras, el poema de la creación identifica a Adán y a Eva como los padres de la raza humana. En el principio creó Dios la raza humana. Ese podría ser una traducción más fideligna de lo que el relato de Génesis quiere decir. En el principio creó Dios al género humano. Lo creó hembra y varón, a Eva y a Adán, con el propósito de administrar y adorar la creación de Dios. Porque eso es lo que vamos a estar analizando ahorita. ¿Cuál es el propósito de esta creación? ¿Por qué Dios, siendo el creador del universo, Dios teniéndolo todo, no necesitaba nada, se toma a la tarea de crear a la raza humana? Bueno, la crea con el propósito para darle gloria a Dios. Y no es que Dios necesite que le estén alabando, no es que Dios es un Dios narcisista que necesita el reconocimiento de otros, sino que Dios quiere en su amor y en su gracia, en su misericordia, pero también en su gran potestad, en su soberanía, desea crear al género humano para el disfrute de todo lo que Él tiene. Así que lo crea no solamente, sino que lo crea a su imagen. Forma al ser humano con su imagen. Pero ¿qué quiere decir esto, ser formados a la imagen de Dios? Y cada uno de nosotros nos vemos en el espejo y somos diferentes. Aún las personas que son gemelas son diferentes entre ellos. Bueno, eso lo vamos a estar analizando. ¿A qué se refiere esto? Vamos a analizar primero por qué decimos que hemos sido creados para la gloria de Dios. Bueno, precisamente fuimos creados para darle gloria a Dios o para vivir para su gloria, porque esto le da sentido a nosotros mismos. El Salmo 115:1 dice, la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre por causa de tu amor y de tu verdad. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, por tanto, ya que coman o beban, hagan cualquier cosa haciéndolo para la gloria de Dios. Así que podemos ver que el primer propósito con el cual el ser humano ha sido creado es para darle gloria a Dios. Así que la humanidad fue creada para darle gloria a Dios, pero la humanidad también fue creada a imagen de Dios. A imagen de Dios para ser como Él. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que somos seres relacionales. Desde el principio podemos ver en el relato de la creación que Dios cuando forma a Adán, dice, y vio Dios que Adán estaba solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así que de todos los eventos de la creación, en cada uno de ellos, cuando Dios separó la luz de las tinieblas, las aguas del abismo y las aguas de los cielos, siempre dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando llega con la creación de Adán, Dios no dice eso, más bien Dios dice, y no es bueno que el hombre esté solo. Así que yo le voy a hacer ayuda. Yo soy el ayudador y le voy a proveer a él de una persona por la cual esta creación esté completa. Así que crea a Eva para darnos a nosotros a entender como raza humana que somos una raza colectiva, que vivimos en comunidad y que no podemos vivir aislados. Así que una de las cualidades divinas que nosotros tenemos es el ser relacionales. Así como Dios es relacional, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo vimos en el inicio de la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios creó, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios. Podemos ver que entre ellos se relacionan también nosotros, los seres humanos, tenemos esa característica, esa cualidad de ser seres relacionales. También o el ser humano acarrea la imagen de Dios en el sentido moral de lo que es correcto o incorrecto. Tiene esa capacidad de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo.
Además, el ser humano no es solo materia, también es un ser espiritual. Recuerde que en el capítulo 2 de Génesis dice que Dios nos formó o formó al género humano de la tierra y sopló en el aliento de vida, espíritu de vida en el ser humano. Además de esas cualidades, también el ser humano tiene la imagen de Dios en la capacidad de creación. Por eso nosotros creemos que la creación es progresiva, no terminó ahí en el relato del Génesis. Seguimos creando todavía al día de hoy. Y todo eso es parte de la creación de Dios a través ahora del género humano que es co-creador con Dios. Dios nos ha dado todos los elementos que necesitamos, que están ahí en el universo para que nosotros los tomemos, los utilicemos. Nos ha dado el conocimiento necesario y ahora nosotros somos co-creadores con Dios. La creación no terminó en el capítulo 1 del Génesis, sino que continúa hasta el día de hoy y seguirá por la mañana y al futuro también, porque el ser humano tiene esa capacidad creativa dada por Dios y que es parte de nuestra imagen de Dios en nosotros. Es la representación divina en la tierra, el género humano, porque tenemos esa capacidad, tenemos el Espíritu de Dios, somos creativos, sabemos discernir entre el bien y el mal y somos una raza comunitaria. Pero para hablar de la imagen de Dios y la raza humana es necesario entender también la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano habla sobre el tópico de que hay dos teorías acerca de la naturaleza humana. Una es la dicotomía y la otra es la tricotomía. Esto quiere decir que el ser humano tiene elementos internos, los cuales lo constituyen un ser viviente. En el caso de la teoría de la dicotomía, habla de que hay un cuerpo, un elemento material, un cuerpo, y una porción inmaterial que le llama alma o espíritu. Eso lo tiene como que si fuera uno solo, el alma y el espíritu como una sola. Por eso nada más considera que hay dos elementos, el cuerpo y el alma y el espíritu como una sola materia. La explicación de esto es que considera, cuando se considera como una facultad que anima al organismo físico, que conecta con la personalidad, con el mundo de los sentidos, a la porción inmaterial del hombre se le llama alma. Cuando pensamos, cuando sentimos, cuando lucubramos, filosofamos, estamos entrando no solamente en el área cognitiva, sino también en los sentimientos. Y esa parte que no es física, es la que se le llama en la teoría dicotomía el alma o el espíritu. Por otro lado, cuando se considera como agente moral o racional lo relacionado a la personalidad con el mundo de la fe. A la parte inmaterial se le llama espíritu, aquello que está relacionado con la fe. Para esto, siempre vamos a hablar de personas que influyen en el pensamiento humano. Y uno de ellos es Platón. Platón fue un filósofo que vivió en el año 427 al 343 antes de Cristo. Es un filósofo griego que junto a su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de las tres pensadores y que se asientan en la tradición y la filosofía europea que luego fue traída por los colonizadores a América. Y así que el pensamiento humano occidental tiene sus raíces en Platón, Sócrates y Aristóteles. Y podemos ver cómo eso influyó también en el pensamiento cristiano del primer siglo. Aunque Platón era creyente de la teoría de la dicotomía, o sea que el ser humano simplemente estaba formado por dos elementos, el elemento material que era el cuerpo y el elemento cognitivo que él le llamaba el alma. Al alma sí, el Platón la divide en tres secciones o tres partes. El alma racional,
que es inmortal e inteligente de la naturaleza humana situada en el cerebro. Su virtud, arete, es la phronesis, que es la prudencia, y la sofía. En otras palabras, el alma racional es la sabiduría, la prudencia y la virtud. Estas tres juntas son el alma racional. Después, Platón también dice que el ser humano tiene el alma, se compone de otro elemento, que es el alma irascible, que es la fuente de las pasiones, los valores, el coraje, la fortaleza, y está situada en el pecho. Por eso muchas veces las personas le dicen que piensa con el corazón, o sea, está pensando con el, me duele en el alma, dicen algunos otros. Bueno, precisamente están poniendo en práctica esta teoría de Platón acerca de la tricotomía del alma. Me duele en el corazón porque ahí están los sentimientos, los valores. Y está también el alma concupiscible, o sea, el alma sensitiva, fuente de las pasiones innobles, apetitos y deseos carnales. Está situada en el vientre y al igual que la irascible es moral y muere con el cuerpo. Es mortal y muere con el cuerpo. Y su virtud es la templanza. Así que una de las, podemos entender aquí, de acuerdo al alma concupiscible de la teoría de Platón, para él, cuando el ser humano muere, muere todo, ya que ya no piensa, no camina, muere el cuerpo, muere también el alma. Y bueno, eso es lo que Platón pensaba. Parte del pensamiento platónico fue también adoptado en la cultura griega, de la cual el apóstol Pablo pertenecía. Recuerden que Pablo era griego, era romano y era judío. Era un hombre multicultural, multiétnico, y es parte de la filosofía del tiempo de Pablo. Él la asume de acuerdo al pensamiento de su época. Y así que esto lo transmite también a la hora de hablar de la tricotomía humana. Y ahí Pablo postula que el ser humano está compuesto por tres elementos, tres partes principales o vitales. Una es el espíritu racional, o sea, la mente. La segunda es el alma animal o natural, que están las emociones, y el cuerpo. Así que podemos ver que Pablo, su en su filosofía creía y en su doctrina creía que el ser humano era un ser humano tripartita, cuerpo, alma y espíritu. Y lo vemos una vez más en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, que dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver una vez más ahí la tricotomía de Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Así que podemos ver que por un lado la dicotomía habla sobre el cuerpo y un alma y espíritu que son lo mismo. En el lado de la tricotomía hay un alma, un espíritu y un cuerpo. ¿Cuál es verdadera? Cualquiera de las dos tienen elementos básicos, creíbles, sostenibles. Así que eso depende de cada persona. En cuestiones de si es correcto o incorrecta, eso no tiene ninguna validez para efectos de salvación, para efectos de condenación. Simplemente es conceptos de convicción. Cualquiera de las dos teorías es completamente válida. Continuamos entonces con el tema el ser humano creado a imagen de Dios. Y en este momento vamos a ver qué implicaciones tiene esta declaración. La imagen de Dios en la humanidad, de acuerdo a Orton Willie y Culberson, describen dos dimensiones sobre la humanidad creada a imagen de Dios. La primera es la imagen natural de Dios y la segunda es la imagen moral de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, vamos a analizar primero
la imagen natural de Dios en la humanidad. Y para esto hay tres factores en los cuales la humanidad es creada a imagen de Dios. Y la primera se le llama eso la personalidad. Y dentro de la personalidad está la espiritualidad, el conocimiento y la inmortalidad. En estos tres elementos está la imagen natural de Dios en nosotros. El espíritu, el conocimiento y la inmortalidad, porque recordemos que el ser humano es inmortal. Para la religión cristiana y la teología cristiana, el ser humano no deja de existir una vez que muere, sino que después de que muere físicamente, continúa con su vida, ya sea en el cielo o en el infierno. Así que el hombre o el ser humano, la humanidad es inmortal. Tiene conocimiento, al igual que Dios, que posee el conocimiento infinito, y también tiene el espíritu, que es el soplo de Dios en él. Así que esos tres factores hacen que la imagen de Dios natural esté en el ser humano y le llamemos a ello personalidad. Por lo tanto, la otra parte de este pensamiento es la imagen moral de Dios en la humanidad. Y la imagen moral puede resumirse en una sola palabra: santidad. Y tiene que ver con el carácter de la persona, la rectitud o la falta de esta rectitud. Así que la imagen moral da al ser humano la capacidad moral o hace posible un carácter santo. La moral es el grupo de valores y éticas de la persona. Y para el cristiano, la ética moral cristiana, su fuente es la Biblia, es la palabra de Dios. Así que alimentamos nuestra mente, nuestro conocimiento cognitivo con la palabra de Dios, que va a formar en nosotros los valores éticos y morales por los cuales nos vamos a dirigir. Es en ese caso cuando la imagen moral de Dios se forma en nosotros. También ese carácter está en la persona, que ya tiene la capacidad de optar por la rectitud o por una falta de rectitud a la hora de vivir. Tiene esa libertad. Así que así es como se impregna esa imagen moral de Dios en la humanidad. Así que si usted, espero que haya comprendido bien esta charla. Y si usted tiene preguntas, recuerde que las puede enviar por correo electrónico y también puede hacerse sus preguntas. Si usted está viendo este video para la universidad, puede hacerlo a través del correo electrónico de la universidad. Si usted no pertenece a nuestra universidad Wesleyana de Indiana, usted también puede contactarme con sus comentarios a mi correo personal, rodrigoazofeifa777 @gmail.com. En el principio de este video, ahí está mi nombre y apellido. Usted le agrega solamente 3 7 y la @gmail y se puede comunicar conmigo. Espero que sea de gran ayuda este video y espero sus reacciones. Que Dios te bendiga. Hasta luego.